escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Y la victoria me has dado ya. Para adelante iré, yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar. Domingo, Día del Señor. Yo me alegraré con los que dicen, vamos a la casa del Señor. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales 7, 9 y 11 de la mañana. Reunión de mitad de semana virtual a las 7 de la noche. El tercer miércoles del mes nos reuniremos presencial a las 7 de la noche. Te esperamos. En el 2022 seguimos con La Palabra Dice de lunes a sábado en nuestro canal de YouTube, dirigida por el pastor Simón Bermúdez. Seminario Bíblico del Caribe abre sus inscripciones para Hechos de los Apóstoles. Inicio de clases en febrero.
Academia de Discipulado abre sus inscripciones para sus 3 niveles. Inicio de clases 8 de febrero. CBI Kids, clase virtual todos los sábados a las 4 de la tarde, para niños de 5 a 12 años. Escuela dominical 9 y 11 de la mañana, presencial, para niños de 2 a 12 años. Hoy la reflexión para nosotros en la palabra está en Mateo 11:25 y dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escogido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Amén. Dice la palabra: Señor de los cielos y de la tierra. Todo lo que tenemos, desde nuestra ropa, desde nuestra casa, desde nuestro carro, que no es nuestro, le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Así que el Señor del cielo y de la tierra. Cuánta confianza debemos tener en Dios y entender de que hemos pecado, hemos puesto cosas primero que Dios, lo material, quizás nuestros seres amados primero que Dios. Es el tiempo de arrepentirnos y de ir a su presencia, decirle: Señor, perdóname, quiero que mis ofrendas, mis diezmos estén en tus manos, que sean agradables, que sea un olor grato, porque Dios también ama al dador alegre. Así que esta reflexión te la dejo para que vayas a su presencia, ahí en el lugar secreto, y también le digas: Señor, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que te entregue? ¿Qué idolatría está en mi vida? Para que tú no seas el Señor de mi vida, dueño y autor de mi vida. Así que en este momento toma tu ofrenda, toma tu diezmo, deposítalo en el alfolí y ponte a paz, a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor, porque Él es el dueño de todo, dueño y Señor de todo. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Simón y Luz Marina Bermúdez. Un saludo también muy especial a aquellos hermanos que desde las diferentes plataformas se han conectado para recibir la palabra de Dios en este miércoles de mitad de semana. Reciban de parte de Dios en este año de ánimo y conquista la fe suficiente para culminar este año 2022 en victoria. Y bueno, les pido que por favor tengamos una palabra de oración para comenzar este tiempo. Amado Señor, Dios, hoy como tu pueblo, como tu iglesia, estamos delante de ti, Señor, en unidad, bendiciendo tu nombre, Señor, trayendo el cielo a nuestra tierra, Señor, y que en este tiempo tú continúes tocando nuestras vidas y nuestro corazón y seas tú propicio a la necesidad de cada corazón, Señor. Ayúdanos, enséñanos, instrúyenos en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, te pido que por favor me acompañes a la lectura de la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 35 al 38. Y dice así la palabra: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, esta carta está dirigida específicamente a los creyentes que habitaban en el Imperio Romano. En este momento ya no era la República de Roma, sino el Imperio Romano. Y ya a mediados del siglo I, el cristianismo se había extendido por todo el Imperio Romano y el número de devotos había crecido rápidamente. Y la nueva fe
no tardó en llegar al mismo corazón de Roma. Y fue precisamente en este imperio romano, en parte admirable, lleno de dificultades y moralmente degradado, donde surgió la iglesia a la cual el apóstol Pablo escribe esta carta o epístola. En este tiempo, los creyentes a quienes va dirigida la carta están constituidos básicamente por judíos convertidos al cristianismo, a Cristo, y en su gran mayoría gentiles que habían tenido nexos con el paganismo. Pero en años anteriores, el emperador Claudio había ordenado la expulsión de los judíos de Roma. El motivo, al parecer, era por algunos disturbios que habían causado entre ellos mismos. Pero así como este decreto y otros similares pasaban al olvido y pronto los judíos retornaban nuevamente a Roma. Y al punto al que nos vamos a dirigir está registrado precisamente en el versículo 35 inicialmente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? En este primer versículo, Pablo hace dos preguntas. Y en estas preguntas, él dirige nuestra atención hacia aquel tipo de males o terrores o tipo de cosas que nos podrían en un momento hacernos apartar del amor del Señor. Y Pablo precisamente escoge cosas terribles para asegurarse bien de lo que él quiere que comprendamos como creyentes. Y el enfoque de esta primera pregunta la voy a hacer en la palabra apartar. Esta palabra se define como dividir, fraccionar, separar, distanciar, desunir. La palabra apartar procede de parte, quitar una cosa de un lugar, distanciarlo o poner una cosa u objeto lo más distante posible. Apartarse de algo al cual se estuvo unido en algún momento. Y precisamente los creyentes que estaban viviendo su nueva fe en Roma habían huido de la idolatría, se estaban negando en aceptar el culto imperial. Aún algunos siendo expulsados de Roma, vivían en la clandestinidad y adoptaban símbolos o señales para poder identificarse y reconocerse discretamente. Los cristianos de esta época confrontaron su fe, confrontaron la opresión que en estos momentos sentía en su fe, ya que ellos no se podían reunir abiertamente para adorar al Señor. Así que el propósito de este tipo de cosas en este momento era apartarlos de su fe. Sigamos con esta pregunta que nos lleva a cuestionar sobre quién o qué tiene la suficiente fuerza o poder para apartarnos del amor de Cristo, para apartarnos de ese amor que Él ya decidió darnos, entregarnos por medio de Cristo Jesús. La pregunta es si estamos recibiendo su amor. Continuando con la segunda pregunta que dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Y aquí el apóstol Pablo continúa confrontando el corazón del creyente, enumerando una serie de dificultades que en un momento dado como pueblo de Dios o como creyentes podemos enfrentar. Y vamos a enumerarlas a cada una de ellas. La primera es tribulación. ¿Qué es la tribulación? ¿Cómo se define la tribulación? Esta se designa como un tormento, como una pena, una congoja que alguien sufre. Y como su nombre lo indica, la persona se siente como medio triturado, molido o machacado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez el Señor te dejó de amar porque te sintieras así, porque tu estado era turbulento, habían turbulencias en tu corazón? ¿El Señor te apartó de su amor?
en ese momento de parte de quién decidiste recibir ayuda? Una buena pregunta, ¿verdad? Sigamos con la angustia. La palabra angustia proviene del latín angustus, que quiere decir angosto, estrecho, cerrado. Y es precisamente el corazón estrecho que provoca la indeseada angustia. Es posible que si tengo problemas, entonces me cierro, no recibo el amor de Dios, me aíslo, me niego a recibir instrucciones, consejos, o permanezco en ese estado a costa o en riesgo de perderme de la senda correcta. Es muy delicado en este momento de angustia, cuando el corazón está estrecho, que no recibimos el conocimiento verdadero de la palabra, porque mi mente está cerrada, mi corazón está estrecho y me concentro en mí mismo y tal vez lo único que escucho es lo poco que queda de mí en el espíritu. La persecución es la acción y efecto de seguir hasta alcanzar. En ocasiones este término es utilizado para denotar el hostigamiento o la presión sobre un individuo o un grupo de personas de diferentes características, sean físicas, sociales, económicas, religiosas. Y en este momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, había una tolerancia con todas las religiones en el Imperio Romano, pero la negativa con los cristianos se debía precisamente porque ellos se negaban a jurar lealtad al emperador. Y esto, por supuesto, trajo como consecuencia la persecución. A los cristianos en este momento se les acusó de huraños, raros y considerados como enemigos de la sociedad. Sin embargo, o como contraparte, los cristianos eran sencillos, modestos, humildes y eran rígidamente morales en su conducta. De hecho, se negaban a asistir a los festines y juegos que ellos tenían por hábito asistir. Es así como el pueblo llegó a odiarlos y pensaban que sus 10 dioses paganos se encendían en ira cuando los cristianos se negaban a adorarlo. Es así como si se desbordaba el río, los cristianos a los leones. Si las cosechas fracasaban, la agricultura, los cristianos a los leones. Si había epidemias, los cristianos a los leones. Esta era una situación asfixiante de persecución en Roma, pero aún así hoy en día la persecución continúa en el mundo. Actualmente, con mediciones en cifras que clasifican a 50 países donde la persecución es más severa, se estima que 360 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan algún tipo de oposición por su identificación con Jesucristo. La persecución religiosa puede ocurrir, o lo más frecuente que ocurra es porque no tienen sus derechos de libertad religiosa garantizados. O también existe otro atenuante, y es que la conversión al cristianismo está prohibida por las amenazas del gobierno o por grupos extremistas. De tal manera que en esta época también se ven forzados a abandonar sus casas, sus empleos, su familia, y tienen mucho miedo por la violencia, incluso de ser agredidos físicamente o también de morir a causa de su fe. Son arrestados, interrogados, torturados por rechazar el negar a Jesús. Y según las cifras, que son bien críticas, bien alarmantes con respecto a la fe que nosotros practicamos, se estima que 1 de cada 5 cristianos en el África sufre persecución. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. 1 de cada 15 cristianos es perseguido en América Latina. Y la media proporcional es que de 1 de cada 11 cristianos en el mundo sufre persecución.
Y actualmente el país que más está sufriendo persecución es el país de Afganistán. De hecho, es el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano o para que residan los cristianos y puedan plenamente vivir su fe. Para ellos, el dejar el Islam es algo vergonzoso y los cristianos sufren terribles consecuencias si se llega a descubrir su nueva fe. De tal manera que a ellos les toca o huir del país o exponerse a ser asesinados. Y ahora que llegaron los talibanes con todo su poder, se están asegurando de que se apliquen las normas y se mantengan las costumbres islámicas con todo su rigor. Es así como el cristiano que es descubierto en su nueva fe sufre la grave consecuencia de ser repudiado o incluso asesinado por su familia, tribu o clan, solo para salvar su honor. Y ellos lo consideran como algo justo. También el Islam se considera que dejarlo es una locura. Y es así como un cristiano convertido al Islam puede fácilmente verse obligado o forzosamente obligado a ser internado en un hospital psiquiátrico. Unas situaciones fuertes, unas situaciones que confrontan el valor de nuestra fe, el valor de nuestro amor en Cristo Jesús. Otro mal que enumera el apóstol Pablo es el hambre. El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por un déficit o bajo consumo de energía alimentaria. Y se puede volver crónica cuando ocurre frecuentemente y no se tienen las calorías necesarias para llevar una vida normal, activa y saludable. La Organización de las Naciones Unidas, específicamente la FAO, el organismo que garantiza estas cifras, anunció que aproximadamente 45 millones de personas están expuestas o al borde de la inanición, de morir por hambre, a causa del hambre. Y la ONU confirma este dato diciendo que los costos para detener la hambruna en el mundo actualmente asciende a la suma de 7.000 millones de dólares. Sigamos con las cifras. La indigencia, también Pablo nos dice, nos separará del amor de Cristo la indigencia. Esta es la falta de medios para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestido, etc. Es la persona que no tiene medios o suficientes recursos para sobrevivir. Actualmente existen muchas formas de nosotros poder clasificar o enumerar la indigencia. Podemos ver indigentes en las calles, podemos ver indigentes en los tugurios, pero también se han creado o se han denominado campos de refugiados aquellas personas que no tienen cómo subsistir, no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas. Se estima, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que es un organismo de la ONU, dice que hay 84 millones de personas que se han visto forzadas a dejar sus lugares de origen para huir o para ser parte de un campo de refugiados. Ellos se ven forzados a huir por la persecución, por la violencia, por la falta de protección de los gobiernos de su propio país, por los cambios climáticos. Hay una cantidad de causales o motivos por los cuales ellos tienen que huir de su país. Muchos huyen del conflicto armado, de la persecución, de la tortura e incluso porque son obligados a renunciar a su fe. Existen actualmente 4 campos de refugiados, se los voy a mencionar, los cuales son los más representativos porque hay muchos, algunos por dificultades los han cerrado. A continuación les detallo en la diapositiva que van a ver a continuación. El
campo mayor en el mundo es el de Bangladesh. Dice que alberga aproximadamente a 800,000 personas. Su nombre es Cox's Bazar. También hay un campo de refugiados en el país de Kenia. Se llama Dadaab Kakuma. Este es uno de los países que más refugiados recibe en África y tiene aproximadamente más de 540,000 refugiados. En Sudán del Sur, es el más grande de ese país, cobija aproximadamente a 120,000 personas. Ese es el campo de 21. Y en Jordania, alberga aproximadamente a unas 80,000 personas. En octubre del año pasado, se había contabilizado que la mitad de ellos eran menores. Este campo se llama Zaatari. Las personas que residen o que son albergadas en estos campos de refugiadas son catalogados como indigentes. Pero a pesar de esta cruda realidad para los refugiados, el amor de Dios para con ellos es intacto, es inamovible. Solo falta que ellos sepan que hay un Dios que les ama. Hay algunas organizaciones y agencias misioneras que en la actualidad están llevando el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación a estos campos de refugiados. Se experimenta la oposición por testimonios de ellos mismos, se experimenta también la cruda realidad de exponerse al COVID-19 y a muchas otro tipo de limitaciones. Las limitantes son muchas, pero aún así el amor de Dios ha extendido su mano para llevar el Evangelio también a estos campos de refugiados. Continuamos con las adversidades que Pablo enumera en este versículo. El peligro. El peligro es un riesgo o la contingencia inminente de que suceda algo. Puede tratarse incluso de una amenaza física. La violencia es la cualidad de violento, de violentarse. Es aquello que está fuera de lo normal o de su estado natural y que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, o que se puede ejercer en contra de la voluntad. Así que, hermanos, podemos mirar más profundo en este versículo y darnos cuenta que las naciones pueden experimentar cualquier tipo de situación adversa, que nosotros los creyentes estamos expuestos a sufrir persecución, violencia, maltrato, hambre, indigencia. Las naciones u otras culturas pueden estar muy separados de Dios, dependiendo del grado o nivel o pilar donde descanse su fe, así va a ser mayor el grado de separación de Dios. Pero gracias a Él, hoy muchas organizaciones están pisando estos centros de refugiados, están pisando a las naciones que están en persecución, están pisando, están llevando el discipulado de Cristo Jesús a Afganistán. Y todos estos males, así como los exhibió el apóstol Pablo con todas sus variantes, que pueden ser mucho más crudas, no son tan grandes. El libre amor de Dios ya fue exhibido como la dádiva o don perfecto para el creyente, para el ser humano. Ninguno de estos males puede superar el amor que Dios manifestó en Cristo Jesús cuando se entregó por nosotros. Podemos pensar, ¿verdad?, que haya algo o alguien que pueda eliminar ese amor, porque los problemas no van a causar una disminución de su amor. Ya Él decidió amarnos. Ya Él dio su parte. Sigamos con el versículo 36 que dice: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero.
A continuación, les vamos a presentar un pequeño video de una historia muy fuerte. Estábamos trabajando en la cosecha de nuestro campo cuando unos hombres armados llegaron. Ellos capturaron a 3 de los nuestros. Después mataron a una de mis amigas. Solo yo sobreviví. El secuestro de niñas y mujeres cristianas se ha vuelto común en Nigeria. Solo en el último año, más de 1000 estudiantes fueron secuestradas por extremistas islámicos en el país. En 2014, Boko Haram raptó a 275 niñas de una escuela en Chibok. 4 años después, otras 111 niñas fueron secuestradas en un colegio en Dapchi. Aunque algunas pequeñas fueron liberadas, más de 100 niñas permanecen prisioneras en Chibok. Pero en Dapchi, todas fueron liberadas, excepto una. Su nombre, Lia Sharibu, quien se negó a renunciar a Cristo, y esto le costó su libertad. Desde entonces, Lia se ha vuelto el rostro de esta cruda realidad. Centenares de mujeres cuyos nombres no conocemos continúan en manos de sus secuestradores. Agnes era una de ellas. Sufrí mucho mientras estaba secuestrada. Ellos me forzaban a trabajar por largas horas. Insistían que renunciase a Jesús. Después de asesinar a mis amigas, me dieron como esclava para una mujer que estaba casada con uno de los soldados. Ella pretendía ser musulmana, pero era cristiana. Ella me decía que escondiera mi fe, que negara a Cristo cuando me lo pidieron. Pero yo sabía, dentro de mí, que tenía que aferrarme aún más a Jesús. Entonces, durante las oraciones islámicas, oraba al Señor en vez de orar para Allah. Debía hacer lo que ellos me mandaban o moriría igual que mis amigas. Así que acepté convertirme al Islam. Sufrí mucho por la violencia de ellos, principalmente cuando mencionaba el nombre de Jesús. Ellos me golpeaban hasta desmayar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a pesar de los sufrimientos y las tribulaciones que enfrentamos, debemos permanecer firmes en el Señor y Él nos librará. Sabemos que los problemas no van a causar ninguna disminución de su amor, pero nuestra actitud y por supuesto nuestras acciones hablarán. Si estamos aceptando, si estamos recibiendo ese amor que ya Él nos entregó. Porque si no estamos recibiendo su amor, vamos a poder enfrentar las calamidades o estas cosas terribles desde una óptica diferente. Depende de mi decisión, depende de mi aceptación. Si yo recibo o no recibo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Nadie puede quitar al creyente de Cristo. Y nadie puede quitar a Cristo del creyente, a menos que tú lo permitas. A menos que tú decidas no aceptar su amor. A menos que decidas continuar viviendo en angustia o enfrentando las situaciones adversas desde tu punto de vista y no como la Biblia lo dice. Es tu decisión. Es aquí precisamente cuando nosotros decidimos de qué manera vamos a aceptar la adversidad, en donde se muestra o se mide el pulso de nuestra fe, mi actitud frente a la adversidad, mi respuesta o decisión al enfrentarla. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi actitud? ¿En quién me apoyo? ¿En quién me afirmo? ¿En quién me cobijo? Y sigamos con el versículo 37 que dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el evangelio se trata precisamente de que Dios fue el que nos amó. Aún en nuestro pecado, Él decidió amarnos. Y solo su amor nos sacó de la esclavitud. Sin el amor de Dios, hermano, ¿dónde estuviéramos? Y esto es lo que el Señor le dice hoy a su pueblo. Yo los amé sin que se lo merecieran. Yo los sigo amando y los sigo esperando. Yo sigo atento
a su clamor, sigo atento a su lamento, sigo atento a cualquier dificultad que ustedes puedan estar enfrentando en este tiempo. Y vemos, hermanos, que la intención del apóstol Pablo en esta exhortación va encaminada precisamente a dar ánimos a nosotros, a animarnos, para que nosotros no seamos víctimas del abatimiento, para que no seamos víctimas ante las persecuciones. Nuestro triunfo viene por medio de Cristo, porque el amor de Cristo es seguro y es estable. ¿Sabes por qué se desatan turbulencias en el corazón? Porque el amor de los creyentes por Cristo es inconstante, es imperfecto. Nosotros podemos ver en las actitudes o en las respuestas de las personas su grado de amor al Señor. Parece que muchas veces dosificaran su amor, respondieran al amor de Dios como por dosis, como por goticas. Si hago, no hago, obedezco, no obedezco, participo, no participo, me dejo corregir, no me dejo corregir. No es un amor absoluto, no es un amor completo, estable, firme. Por eso se desatan las turbulencias en el corazón. Y quiero referirme a 1 de Juan 5:4, que dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y precisamente el apóstol Pablo nos hace mirar más bien el conjunto, tratando de presentarnos a todo un mundo confabulado, con dificultades, en contra de nosotros sus discípulos, para que cedamos, claudiquemos y para que no logremos estar en la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso, nada podrá separarnos de su amor. Ya su amor está, a menos que nosotros lo permitamos, a menos que nosotros cedamos. Y Pablo también quiere dejar claro que las persecuciones y sufrimiento no van a influir para nada en que Dios nos deje de amar, como a veces ocurre con nosotros los seres humanos, sino que por el contrario, si nosotros decidimos recibir o aceptar su amor, nos vamos a unir más a Él. Y entonces vamos a tener como respuesta o recompensa esa victoria, gracias a aquel que nos ha amado. Este amor de Dios y de Cristo por nosotros es el fundamento de la fe o la esperanza cristiana. Por parte de Dios, nada fallará, nada nos faltará. Y si el fallo se da, es por cuenta nuestra y no de Él. Amada iglesia, te pido por favor que expongas tu corazón delante del Altísimo, delante de su rostro, y puedas mostrar las heridas de tu corazón, puedas mostrar las debilidades de tu fe, puedas mostrar aquellas cosas que aún no has conquistado, para que Él venga y conforme a tu necesidad, Él las remueva, Él las quite y tú puedas levantarte en victoria y mirar al invisible. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, hoy como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, hemos, Dios, decidido amarte, recibir de ti. No recibir, Dios mío, cosas extrañas, cosas que están fuera de tu palabra y de tu voluntad, Señor, sino que hoy nos apegamos a ti, al fundamento firme de tu palabra, Señor. Queremos corresponder a tu amor, Señor. Queremos vivir con firmeza, Señor, los principios bíblicos que me has enseñado, que me has mostrado, Señor. Quiero ser tu discípulo, Señor, hasta el final, Señor. Quiero en este año de ánimo y conquista remover lo viejo
conquistar lo que está pendiente, Señor, y avanzar hasta alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga.